Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. Uno de los conceptos clave en el ámbito financiero y legal son los procesos de control. Estos procesos se refieren a las medidas y procedimientos implementados por las entidades para garantizar el cumplimiento de normas, leyes y regulaciones, así como para prevenir fraudes y errores. Son fundamentales para el buen funcionamiento y la integridad de una entidad. Lamentablemente, existe una resistencia generalizada a implementar adecuadamente estos procesos de control. Muchas entidades, ya sean empresas, organizaciones sin fines de lucro o entidades gubernamentales, ven la implementación de controles como una carga adicional o una pérdida de tiempo y recursos. Sin embargo, esta resistencia es peligrosa y puede tener consecuencias graves. Esta resistencia se origina por diversas razones. Algunos argumentan que los controles son burocráticos y entorpecen la agilidad y flexibilidad en la toma de decisiones. Otros consideran que implementarlos implica costos significativos, tanto en términos de recursos económicos como de tiempo y personal dedicado a su aplicación y seguimiento. Además, existe la creencia errónea de que la entidad ya cuenta con suficientes mecanismos internos de control, por lo que consideran innecesario implementar nuevos procesos. Sin embargo, es fundamental comprender que esta resistencia representa un peligro real para la entidad. Al no contar con procesos de control sólidos, se incrementa el riesgo de errores, fraudes y malversación de activos. Las entidades quedan expuestas a posibles pérdidas financieras y legales, así como a daños en su reputación. Además, la falta de controles adecuados puede llevar a una falta de transparencia en las operaciones, lo que puede generar desconfianza. La resistencia a implementar procesos de control conlleva importantes implicaciones legales. Las entidades que no implementan adecuadamente controles pueden estar incumpliendo normas y regulaciones, lo cual puede resultar en multas y sanciones. Además, la falta de controles adecuados facilita la comisión de delitos financieros, como el fraude y el lavado de dinero. Pero las implicaciones no se limitan solo al aspecto legal, sino que también existen consecuencias financieras significativas. Sin controles sólidos, las entidades están expuestas a riesgos financieros, como la pérdida de activos debido a fraudes internos o externos. Además, la falta de controles puede llevar a ineficiencias operativas, errores contables y financieros, y una mala gestión de riesgos. Todo esto puede afectar negativamente la rentabilidad y la estabilidad financiera de la entidad. Es importante comprender que las leyes y regulaciones están diseñadas para proteger a las entidades, así como para mantener la integridad y la transparencia en las operaciones financieras y comerciales. La falta de implementación de controles adecuados socava la capacidad de una entidad para cumplir con estas disposiciones legales y crea un entorno propicio para la comisión de delitos financieros. La ausencia de controles sólidos facilita la perpetración de actos fraudulentos, como la manipulación de información financiera, la malversación de fondos y la apropiación indebida de activos. Estos delitos financieros no solo representan una amenaza directa para la entidad, sino que también pueden afectar a terceros, como clientes, proveedores y socios comerciales, generando una pérdida de confianza y dañando la reputación de la entidad en el mercado. La resistencia a implementar controles puede originarse por diversas razones. En primer lugar, puede surgir por falta de conocimiento o conciencia sobre la importancia de los controles en una entidad. Muchas veces, los directivos, empleados o funcionarios públicos no comprenden completamente los riesgos asociados con la falta de controles adecuados y cómo estos pueden afectar a la organización en su conjunto. Otra razón común es la resistencia al cambio. Los procesos de control implican cambios en las prácticas y rutinas de trabajo,
lo cual puede generar resistencia y temor al cambio entre los miembros de la entidad. Es importante destacar que esta resistencia al cambio puede ser superada mediante una comunicación efectiva y una adecuada capacitación sobre los beneficios de implementar controles sólidos. Además, la falta de recursos también puede ser una barrera para la implementación de controles. Algunas entidades pueden considerar que los costos asociados con la implementación y mantenimiento de controles son altos, lo que dificulta su adopción. Sin embargo, es fundamental comprender que los beneficios a largo plazo superan ampliamente las inversiones iniciales, ya que los controles adecuados protegen los activos de la entidad y reducen los riesgos financieros y legales. Para superar la resistencia a implementar procesos de control, es necesario abordar estas causas de manera proactiva. En primer lugar, es fundamental educar y concientizar a los directivos y empleados sobre la importancia de los controles y los riesgos asociados con su ausencia. Esto puede lograrse a través de programas de capacitación y comunicación efectiva que destaquen los beneficios tanto para la entidad como para los individuos. Además, es importante establecer un ambiente de apoyo al cambio, donde se fomente una cultura de control y se reconozcan y recompensen las prácticas de control efectivas. Esto ayudará a superar la resistencia y generar un compromiso por parte de todos los miembros de la entidad. Asimismo, es necesario asignar los recursos adecuados para la implementación y mantenimiento de los controles. Esto puede implicar la asignación de presupuesto, la contratación de personal especializado o la adopción de tecnologías que faciliten los procesos de control. Una estrategia efectiva para superar la resistencia a implementar procesos de control es involucrar a todas las partes interesadas desde el principio. Esto significa incluir a los directivos, empleados y otros actores clave en la toma de decisiones relacionadas con los controles. Al hacerlo, se fomenta un sentido de propiedad y compromiso compartido, lo que aumenta la probabilidad de una adopción exitosa. Otra táctica importante es brindar información clara y transparente sobre los beneficios de implementar procesos de control. Es esencial resaltar cómo los controles pueden mejorar la eficiencia operativa, reducir los riesgos y salvaguardar los activos de la entidad. Al presentar estos beneficios de manera convincente, se puede contrarrestar la resistencia al cambio y generar una mayor aceptación de los controles. Además, es fundamental ofrecer capacitación y formación adecuadas a todos los miembros de la entidad. Esto incluye tanto a los directivos como a los empleados en todos los niveles. Al proporcionarles las habilidades y conocimientos necesarios para comprender y utilizar los procesos de control, se fortalece su confianza y disposición para adoptar los cambios requeridos. La comunicación continua y efectiva es otra estrategia clave para superar la resistencia. Es importante mantener a todos los interesados informados sobre los avances y los beneficios alcanzados a medida que se implementan los procesos de control. Esto ayuda a crear un sentido de progreso y éxito, lo que a su vez motiva a los miembros de la entidad a continuar apoyando y participando en los controles. Por último, es esencial establecer un sistema de monitoreo y retroalimentación constante. Esto implica evaluar regularmente la efectividad de los procesos de control implementados y realizar ajustes según sea necesario. Al demostrar que los controles están en constante mejora y adaptación, se refuerza la confianza en su valor y se disipan las dudas o resistencias remanentes. Recuerda suscribirte a nuestro canal, Cacho y Asociados, para recibir más contenido educativo sobre contabilidad, derecho y auditoría.